Buenos días, nos encontramos reunidos hoy aquí en el Couch Quinquirá, en la asignatura Filosofía y Democracia, para debatir unas ideas políticas, según tres preguntas. Yo soy María Daisy Niustes Villamil, pertenezco a la licenciatura Lengua Extranjera Inglés. Mis compañeros son... Mi nombre es Germán Alexander Pinzón Ballén y soy estudiante de licenciatura en Lengua Extranjera Inglés. Mi nombre es Angie Paula Ortega Rodríguez, soy estudiante de licenciatura en Educación Preescolar. Bueno, como le decía, la asignatura es Filosofía y Democracia y mencionamos las siguientes preguntas que vamos a resolver a través del debate. ¿Cuáles fueron los procesos políticos que tuvieron lugar en Colombia durante la segunda mitad del siglo XX que obstaculizaron el desarrollo de la democracia en el país? Segunda, ¿cuáles fueron los procesos políticos que tuvieron lugar en Colombia durante la segunda mitad del siglo XX que impulsaron el desarrollo de la democracia en el país? Y tercera, ¿cuáles fueron las manifestaciones sociales y regionales de la violencia en Colombia durante la segunda mitad del siglo XX y cómo éstas se relacionaron con los procesos de limitación y ampliación democrática que el país vivió en ese mismo periodo? Damos apertura al debate con la siguiente pregunta. Primera, ¿cuáles fueron los procesos políticos que tuvieron lugar en Colombia durante la segunda mitad del siglo XX que obstaculizaron el desarrollo de la democracia en el país? Tiene la palabra Paola. Pues eso empezó por el bipartidismo, que era la diferencia como entre el partido liberal y conservador. Entonces, en el partido liberal, tenemos que él empezó en 1848, que fue gozado por Jorge Eliezer Gaitán Rojas, y quien estaba conformado por campesinos, indígenas, esclavos, que buscaban transformar el Estado colombiano. También encontramos el Partido Conservador, que fue creado en 1849 por Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro, que estaban conformados por militares, terroristas y personas de más alto rango. Resalto un argumento de la compañera Paola, es que Colombia se ha caracterizado a lo largo de su historia por el predominante bipartidismo, siendo Colombia uno de los pocos países latinoamericanos en los que el Partido Liberal y Conservador ha sobrevivido como agrupaciones hegemónicas durante el siglo XX y sigue con vigencia aún en el siglo XXI. Tiene la palabra el compañero Alex. Pues solamente tengo que agregar que durante la época del bipartidismo se excluyeron varios partidos, como algunos que habían nacido a partir de por decir así, tribus indígenas, y pues como solamente se debatía en el poder entre conservador y liberal, pues eso solamente no dejaban incluir a otros partidos, sino solamente predominaban esos dos, e incluso ahorita son como los que más predominan en la actualidad. Anexo otro argumento, es que la violencia en Colombia empieza a raíz del Bogotazo que se dio tras la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, quien estaba preso para la candidatura de presidente en ese tiempo. Jorge Eliezer Gaitán pertenecía al Partido Liberal. También opino que por lo menos lo que hubo entre los dos partidos fue una constante lucha, porque pues era ver quién era mejor o quién tenía más o cuál era de más fuerza para obtener toda esa guerra. Entonces pues por lo menos a mí pues lo que no me parecía ahí era que ellos se enfocaban mucho en esa guerra en vez de luchar, o sea, por su partido cual, en vez de dar un ejemplo, en vez de como obstaculizar, o sea, de verdad ponerse como decir como en la labor que ellos tenían. Porque pues, ¿cuáles fueron las causas de eso? La causa de eso fue que el país quedó en total desequilibrio. O sea, porque como le quitaban a los campesinos, le quitaban a entonces siempre era como un desequilibrio, porque la misma gentecita ni siquiera se podía defender. Por esas guerras prácticamente los obligaban, tantas cosas que pasaban en esa época. Vemos que
La constante lucha por la obtención del poder fue lo que desata la pobreza y la pobreza socioeconómica del país, de Colombia. Bueno, damos apertura a la siguiente pregunta, que es: ¿cuáles fueron los procesos políticos que tuvieron lugar en Colombia durante la segunda mitad del siglo XX que impulsaron el desarrollo de la democracia en el país? Tiene la palabra el compañero Alex. Pues yo creo que debemos destacar dos, que el primero fue el Frente Nacional, en el cual se intentó hacer un pacto entre los partidos, pues para terminar con esa guerra que no cesaba día a día, como justamente acabamos de mencionar, por la lucha del poder. Entonces, gracias a esos tratados o intentos de tratados que pues ellos sugirieron, pues como que ya empezó un proceso en donde ya de verdad el pueblo sí podía participar más. Y pues el otro evento que tengo que también resaltar es la Guerra de 1000 días, que pues también fue otro pacto que intentó terminar con la guerra, que pues durante prácticamente todo el siglo XXI en Colombia se caracterizó en una sola palabra, podría decirse que por guerra y violencia. También nos decía acá que también ellos buscaban las formas agrarias laborales donde tuvieran la participación más la comunidad campesina, para que se integraran las personas, para que así pudieran cambiar, o sea, sacar a las personas esclavas y ellas se pudieran liberar. También incluyó la República Conservadora, que fue en 1886 y 1930, donde hubieron varios acontecimientos que, como él puede decir, que fueron la Guerra de los 1000 días, que fue una problemática, fue algo muy terrible, y aparte de eso también hubo la separación de Panamá. También en ello, el gobierno personalista de Rafael Reyes, los procesos también se cambiaron tanto en lo socioeconómico como en lo cultural, y también hubo la inclusión política impuesta por el conservativismo y los demás movimientos. Antes de mencionar el pacto que se produjo mediante el Frente Nacional, debemos mencionar la Guerra de los 1000 días, que se dio en el siglo XXI, que estuvo marcado por varios eventos bélicos, donde se alternaba la política en el discurso con las armas. Una de estas confrontaciones bipartidistas más trascendentales de la historia de Colombia fue la Guerra de los 1000 días, y esta fue la que trajo devastación y pérdida a la Colombia y dio pérdida a uno de sus más importantes territorios, como lo fue Panamá, en el 1903. Con esto se dio el Frente Nacional. ¿En qué año, compañeros? ¿1974? ¿En qué? En 1974. ¿Cuándo se dio el Frente Nacional? El Frente Nacional inició en 1958 y se terminó en 1974. Ah, ok. Con esto se sobrevivieron las diferencias adaptadas por los nuevos tiempos. Durante más de un siglo se dio estas guerras antes de que se produjera el Frente Nacional. Compañeros, retomando la idea de los procesos que impulsaron el desarrollo de la democracia en el país, se debe señalar que el siglo XX estuvo marcado por varios eventos bélicos. Entre las consecuencias más históricas de ese periodo y de esos eventos, por la alteración del poder del discurso, de la política del discurso y la política de las armas, se pierde a Panamá en el 1903. Eso fue lo que trajo la guerra, sin devastaciones y pérdidas para Colombia. Aparte, todas estas diferencias sobrevivieron adaptadas a los nuevos tiempos durante más de un siglo, hasta los años 1950, en la dictadura de Rojas Pinilla. Con él se crea el Frente Nacional para que la política permitiera que los dos partidos se alternaran en el poder, los conservadores y los liberales. Se dio con el Frente Nacional un pacto entre este bipartidismo para alternarse la presidencia durante los 16 años y manejar la administración pública de manera paritaria.
con el fin de poner un término a la aguda violencia política que afectaba al país. Se mencionan a los 4 presidentes que desarrollaron estos 16 años de política alternada. El presidente primero es el Alberto Lleras Camargo, un liberal que para encontrar soluciones a los graves problemas sociales y económicos puso en marcha una reforma como la Ley 135 de 1961. Esta era la reforma agraria y el Instituto Colombiano para adjudicar tierras a los campesinos y frenar un poco el abandono de la tierra por parte de los campesinos. Este periodo recibió también una ayuda de los Estados Unidos con la Alianza para el Progreso, que era un plan para combatir la influencia que tuvo la Revolución Cubana en este país. Bueno, de allí también tenemos a Guillermo León Valencia, de 1962 y 1966, que él fue un conservador. ¿El que implementó? Él se concentró en la pacificación del campo por medio de campañas civiles militares, buscó recuperar las áreas controladas por los sectores comunistas y eliminar los bandoleros que actuaban en contra de la región andina. En esa época también surgieron las guerras comunistas, como fue la FARC y el ELN, que fue en los que nosotros los colombianos nos veíamos ahí afectados. Bueno, pues el siguiente presidente fue un liberal llamado Carlos Lleras Restrepo, que pues fue presidente desde el año de 1966 hasta 1970. Pues él impulsó la reforma constitucional, el control público y económico, la creación de institutos descentralizados, como por ejemplo los conocidos IFEX y el ICBF, y también impulsó la creación del Pacto Andino. También encontramos a Misael Pastrana Borrero, que de 1970 y 1974, él también fue conservador. Él buscó solucionar el crecimiento del empleo, impulsó la construcción de viviendas y escenarios deportivos, también aprobó el sistema de unidad de poder adquisitivo constante, que fue un ahorro en que la gente como que estimulaba aprobar un crédito, bueno, para poder ellos ahorrar, bueno, teniendo sus necesidades. También fomentó la producción de artículos de exploración. También durante el gobierno surgió el movimiento insurgente M19. Con esto damos apertura a la siguiente y última pregunta del debate. ¿Cuáles fueron las manifestaciones nacionales y regionales de la violencia en Colombia durante la segunda mitad del siglo XX y cómo éstas se relacionaron con los procesos de limitación y ampliación democrática que el país vivió en ese periodo? Lo que tuvo más ahí consistente fue las grandes masacres, que fueron los atentados terroristas, a los más magnicidios, fueron los hechos visibles durante la investigación del GMH. Ellos también eso que pasó también fueron hechos prevalecidos en el proceso de conflicto armado. En este punto yo resalto las palabras de Germán Castro Caicedo, me llaman mucho la atención en el texto de Colombia Amarga y estoy de acuerdo con que Germán Castro Caicedo dice que durante la evolución humana muchos pensamientos se han visto en constantes peleas. Desde que las ideas comenzaron, luchas se vieron pasar durante muchos años. Han habido ideas políticas, económicas y sociales. Acá se resalta y hago la comparación que está hablando del bipartidismo. Estos dos partidos simplemente se preocuparon por el poder y se olvidaron de la economía y la parte social del país. Pues justamente resaltando de nuevo el libro de Colombia Amarga y teniendo en cuenta todos los procesos y conflictos que ha habido en Colombia en el siglo XX y en siglos pasados,
todos esos siglos de violencia, pues en el libro resaltan que hubo mucha injusticia porque pues narran también lo que ya se ha visto con lo de la guerra y el narcotráfico, que sería el desplazamiento, y pues esas personas que fueron desplazadas tuvieron que incluso huir del país. Algunos viajaron para Venezuela, otros para Ecuador, y otros pues no tuvieron otra opción que adaptarse a la corrupción, convirtiéndose en mulas del narcotráfico y pues trasladando drogas hacia Estados Unidos. También cabe resaltar que por todos esos tiempos de guerra hubo mucha pobreza y pues el narcotráfico cada vez se fue fortaleciendo, y también igual los grupos armados como la guerrilla también fue aumentando su número, porque pues en ese tiempo, digamos, no se centraban tanto en arreglar los problemas con acuerdos, sino como quien dice Habana. Aquí, dentro de las manifestaciones nacionales de la violencia en Colombia, es muy importante señalar que la violencia empieza a raíz de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Este era un candidato presidencial del Partido Liberal, quien traía muy buenas propuestas para el pueblo colombiano, pero como los grupos narcotraficantes no compartían sus políticas, decidieron mandarlo a acribillar. Con esto se desata el Bogotazo, donde se arma la guerra, liberales contra conservadores. También a través fue el periodo de la violencia. También resalto aquí la masacre de las bananeras en esta manifestación de violencia que hubo en Colombia. La masacre de las bananeras fue en 1928. Se da a partir de que los trabajadores de las bananeras, 25.000 trabajadores, estaban cansados de las humillaciones y maltratos, no respetaban sus derechos laborales. La compañía era estadounidense, cansados de que los gringos hicieran las injusticias que se daban con ellos. Ellos decidieron hacer una huelga, pero pues esta no fue acogida ni tuvo el respaldo de la política colombiana, sino al contrario, decidieron mandar al ejército para acribillarlos. También respecto con eso, encontramos el libro que se llama El olvido que seremos. Ese libro pues presenta muchas violencias que hubieron. Lamentablemente en ese tiempo la gente tenía como un nivel, las personas que eran poderosas ya tenían un nivel. Entonces ellos ¿qué hacían? Ellos, si por decir si fulanito de tal no leyó tal cosa, entonces ellos mandaban a los, por decir, como empleados, bueno, soldados, a que fueran y trajeran ese cuerpo, esa persona, y la mataban y ya. En ese tiempo ellos ni siquiera entregaban el cuerpo de la persona. Y la familia de esa persona no tenía derecho a reclamarlo. O sea, pues a mí me parecía muy injusto. Y la verdad, pues yo nunca estaría de acuerdo con esa historia del pasado, porque, o sea, por más que daño que hizo, por lo menos que le entreguen el cuerpo al familiar, para que por lo menos ellos como que sientan esa paz, porque por lo menos en esa guerra eso era tan trágico, y igual como ese derecho se lo negaban a ellos. Y como, o sea, en ese libro, o sea, aparecen muchas más historias de eso, de mucha violencia, muchas cosas que también presentaron en esa guerra. Entonces, pues, por lo menos digo, yo sigo, o sea, injustamente esas cosas como que, o sea, son difíciles de aceptar, y pues por lo menos, pues yo sé que ahorita en Colombia pues ya no sucede lo mismo, pero igualmente hay personas que todavía no sirven nada, no les importa el derecho que tiene la persona, por decirte, de reclamar el cuerpo, o el daño que le causa a esa familia realmente. Yo añado a la idea de mi compañera que, a pesar que se dio el Frente Nacional y que fue un pacto político, durante, por ejemplo, en el periodo de presidencia de los liberales, los conservadores aún seguían teniendo miedo y seguían siendo presionados porque eran los liberales los que estaban en el poder, y viceversa. Y cabe mencionar que a raíz de todos estos miedos,
de que se seguía viendo reflejado el poder de quién era el que estaba mandando y quiénes eran los que tenían que agachar la cabeza. Por esto se acabó el Frente Nacional. Y si no dan inicio a la Constitución del 91, que fue la que vino a amparar los derechos de los ciudadanos, de la libertad de ideas, de la libertad de pensamiento, entonces seguiríamos en esta guerra, en este periodo de violencia muy mal. Pues tengo que agregar que teniendo en cuenta tanto la idea del libro en Colombia Amarga como el libro que ya mencionó, pues es evidente que en ambos se muestra que Colombia ha vivido desde hace mucho tiempo, y como lo hemos estado mencionando durante todo este debate, ha vivido azotada por la guerra, porque por ejemplo en el bipartidismo, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, los liberales y los conservadores se centraban más en peleas entre ellos, e incluso el pueblo aclamaba que los escucharan, pero aún así ellos fueron ignorados. Y como el pueblo aclamó la participación, pues creando nuevos partidos, pero esos partidos de nada sirvieron porque para ellos no eran nada, porque eran como los dos grandes poderes que predominaban en el país. También cabe resaltar que por causa de eso se descuidó mucho el lado social, y por eso fue que empezaron a surgir, digamos, vandalismo y todo eso, y aparte la pobreza que siempre ha estado prácticamente presente en Colombia, incluso ahora. Bueno, retomando la idea de la culminación del Frente Nacional en 1974, por la diferencia ideológica entre ambos partidos, liberal, conservador, que se había difuminado, y si bien han conservado mayorías, al menos hasta las elecciones legislativas en el 2002, que se posiciona en el poder Álvaro Uribe Vélez, su fuerza ha venido menguando, lo que ha afectado principalmente a este partido conservador. Pero en el 2002, cuando Álvaro Uribe Vélez se posesiona en la presidencia, él era un candidato disidente del Partido Liberal, ganó las elecciones presidenciales contando con el apoyo del Partido Conservador. Con este fenómeno inició una división dentro del Partido Liberal, cuyo oficialismo se ha comprendido con la oposición actual del gobierno. Acá vemos el ejemplo de, a partir de, ahí como que se acabó el bipartidismo, porque a raíz de la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, él ganó con el Partido Conservador, aunque era disidente del liberal. Él crea el partido de la U. Durante esa candidatura, el vicepresidente era Juan Manuel Santos, quien vino a ser presidente con el partido de la U. Sí. Después que se separaron estos dos amigos, hubo la pelea del partido de la U de la U entre Álvaro Uribe Vélez y el presidente Juan Manuel Santos, quienes eran muy amigos. Álvaro Uribe Vélez ahora crea el Partido del Centro Democrático, que ahora es donde podemos ver, por lo menos, bueno, aparte de esos partidos, sé que se crearon muchos más, que fue el Partido Verde, el Partido de la U, el Centro Democrático, el Liberal, el de Cambio Radical, bueno, muchos partidos que se han creado. Pero ahorita, ¿cómo vemos en Colombia? ¿Ustedes creen que Colombia sigue igual que antes? De alguna forma se sigue viendo la violencia, o no violencia, la lucha por llegar al poder, porque se sigue viendo igual que los candidatos presidenciales están preocupando es por llegar al poder, pero no están teniendo en cuenta las ideas del pueblo colombiano, y a pesar de que es el pueblo colombiano el que los sube al poder. Pues yo creo que ahí en esa pregunta que yo hice, me hago entender que sigue igual, solo que no se ve afectada tal cual como antes, no se ve la misma guerra, no se ve lo mismo, pero sigue prácticamente igual, porque no toman opiniones del pueblo, y segundo que todo, ellos porque luchan por ganarse ese puesto para seguir robando prácticamente acá a la comunidad, porque eso es lo que ellos están haciendo. Ellos no miran ni se están poniendo los zapatos de esta persona, ay, esa señora es pobre, no tiene mercado, no tiene no sé qué, ellos miran es en el poder y en ganar más, en llevarse lo de los impuestos, tantas cosas que ahora se ven en día, porque, o sea, ellos ni siquiera piensan en decir, bueno, yo sé que si esta gente pagó el impuesto era para el mercado de ellos, no se pone en sí,
Entonces, yo lo que opino es que digo que prácticamente sigue la guerra, pero no hay igual. Por eso acá vuelvo y reitero la importancia de las palabras de Colombia Amarga por Germán Castro Caicedo, que desde que las ideas comenzaron, luchas se vieron pasar durante muchos años, ha habido ideas políticas, económicas y sociales, y se sigue viendo esa lucha, la lucha por llegar al poder, pero no tienen en cuenta las ideas ni las necesidades del pueblo colombiano, a pesar de que han surgido muchísimos partidos políticos. De alguna u otra forma ahorita se sigue viendo la lucha entre los partidos, todavía hay lucha con el Partido Conservador, el Liberal, aunque estos cambiaron, que estos han perdido muchísimo el poder, o sea, ya no se tiene en cuenta. Ya no se tan igual. A raíz de que se ha terminado un bipartidismo, se vio que se ha levantado el poder, digámoslo así, desde el presidente Álvaro Uribe Vélez, quien crea dos partidos políticos, el de la U, pero se retira de ahí porque a raíz de que pelea con el presidente Santos, y crea ahorita otro, el Centro Democrático, de las cuales ahorita se ve la violencia verbal, se ve la violencia en las campañas, se está involucrando el pueblo en que unos ahorita están con un partido, los otros con el otro, hay violencia verbal, no se comparten las ideas, no hay respeto por las ideas. Es más, yo creo que ahorita el derecho de libre pensamiento no se está viendo reflejado, porque se están irrespetando mucho las opiniones de las personas de los diferentes partidos. Pues yo pienso que no solo a nivel nacional hay problemas, sino como se puede ver justamente en los noticieros, por ejemplo, hay problemas incluso internos, donde los alcaldes o por ejemplo gobernadores, ellos hacen parte también de una red, como por decirlo así, de corrupción, y pues ellos toman el dinero del pueblo y se lo gastan en beneficios propios y no para el pueblo. Y pues como siempre, durante el tiempo que se dividió el tratado entre conservadores y liberales y empezaron a nacer otros partidos, siempre ha habido esa constante pelea entre todos los partidos, no solo entre liberal y conservador, porque pues digamos cada partido tiene una idea diferente, pero no todo el mundo va a estar de acuerdo con esa idea. Entonces ahí empieza otra lucha siempre, y no siempre responden de manera democrática, sino con violencia. Por ejemplo, ahorita como en la guerrilla que está tratando de llegar al poder, están tratando de hacer otro partido político. Sin embargo, como sabemos, no tienen el propósito de cambiar el país, sino solamente adquirir el control de este. Ahorita vemos que se sigue la lucha por el poder, se sigue la violencia, vemos que el presidente Santos, entre comillas, dice que ya se acabó la guerra, que ya hay paz, que la guerrilla se acabó, cuando vemos que hay grupos disidentes de la FARC, por ejemplo, que están ahorita haciendo daño. El presidente ahorita dice que no hay guerra, que no hay guerrilla, que esos son bandoleros, cuando lo vemos en noticias, en los medios, que sí hay guerrilla. Ahorita el problema que estamos viviendo los colombianos es que ahorita en el proceso de elecciones, de anuncios que ya viene la presidencia, los colombianos todavía estamos en la ignorancia, que no sabemos por qué candidato irnos. Ahorita ya no es liberal y conservador, aunque están, pero ya perdieron el poder. Ya no se nombran mucho tanto ahorita como el Centro Democrático, quien tiene a su candidato el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y se está viendo por el otro lado Petro. Se dice que el partido político del expresidente Álvaro Uribe Vélez pertenece al paramilitarismo, y se dice por el otro lado que el candidato Petro pertenece al M-19, a la guerrilla. Entonces acá estamos el pueblo colombiano en una ignorancia que no sabemos cuál de los dos partidos es mejor, cuando si volvemos a la historia vemos todas las masacres cometidas por estos partidos, por la guerrilla, por el M-19, y hoy en día vemos que estos dos candidatos pertenecen a esta historia. Ahorita se siembra, digamos, como un miedo
llegar a hacer lo correcto, porque incluso si hay gobernantes que tienen buenos ideales, al final de cuentas cuando llegan a tomar el poder, como que ya las olvidan por miedo, porque pueden que reciban amenazas de hacer lo que es lo correcto, sí. Yo digo una cosa, si el candidato presidencial que llega a la presidencia y no cumple con sus propuestas, porque nosotros como pueblo nos vamos más por las propuestas que tienen, que no nos ponemos a ver si fue guerrillero, si pertenece al paramilitarismo, pero yo digo, ahorita en este debate pienso que entonces ya no sabemos por qué partido eligieron, no importa el partido, sino por qué candidato que va a luchar por el pueblo colombiano, porque primero, si llega a la presidencia un paramilitar, un ex paramilitar, digamos, como Álvaro Uribe Vélez, por el que tiene ahorita el candidato que puso a Duque, es paramilitar, aparte no va a cumplir con las propuestas, no, ¿qué vamos a esperar como pueblo colombiano? O por el otro lado, si sube Petro, guerrillero, y aparte no va a cumplir con sus propuestas, ¿qué se espera de este pueblo colombiano? Porque como colombianos somos ignorantes, no sabemos por quién irnos. Hay un profesor de candidato presidencial, pero la gente dice, el pueblo colombiano es ignorante, que dice que un profesor, ¿cómo va a sacar un país adelante? O sea, la gente es ignorante, está pensando por irse siempre por los dos lados de la guerra. Y no se están dando cuenta que hay un profesor que quiere luchar por este país, pero dicen que no, que un profesor no tiene la suficiente capacidad para sacar a un pueblo adelante. Y viendo que no es solamente eso, que ellos se van a ver por cuál le vota más. El que me dé trabajo, entonces yo voto por ese, no, pero si se me da un mercado, entonces yo voto por ese. Lamentablemente en la guerra es como todo, la plata lo compra. Y lamentablemente pues en ese país vivimos peor. Y pues, por ejemplo, decir que, como justamente decía, de los candidatos, las personas a veces también se guían mucho por las apariencias y por los títulos que ellos tienen y no por las capacidades de ejecutar el poder dentro del gobierno. Porque, por ejemplo, puede que haya, digamos, un candidato de un partido, no sé, indígena, un movimiento indígena, y por otro lado un doctor que, mejor dicho, tenga muchísimos títulos. Entonces las personas siempre se van a guiar es por el que tiene más títulos, porque piensa que es el más capacitado para manejar el país. Aunque ahora vemos que muchos candidatos han puesto en sus hojas de vida títulos falsos, títulos comprados. Entonces uno como pueblo colombiano ya no sabe en qué sinceramente creerle a un candidato para votar por él. Porque lo que digo, no cumplen con las propuestas, mienten con sus títulos falsos. Entonces, ¿por qué nos tenemos que dar cuenta si el candidato presidencial va a ser bueno o va a ser malo? La verdad es que yo creo que eso uno nunca lo va a saber, porque como le digo, la plata compra todo y ellos pueden decir que tengan 1000 títulos, y si les ofrecen trabajo a la gente, pues la gente va a votar por ellos y siempre va a ser lo mismo. Bueno, con esto yo creo que hemos culminado este debate.